Bien, el día de ayer hemos comenzado a presentar el tema balance de pagos, ¿no? Y hemos dicho que la balanza de pagos es un estado de flujos de bienes que el país vende al extranjero y que se compra del extranjero, y flujos de títulos de deuda o movimiento de capitales, ¿no?, que salen del país o entran al país, ¿ya? Esa es la balanza de pagos, ¿no es cierto? O sea, un estado de flujos. Hasta ahí hemos llegado y hemos indicado que hoy día íbamos a desarrollar mejor este punto, profundizarlo, ¿no? Entonces, para que vean ustedes de qué estamos hablando, aquí tenemos la publicación de la balanza de pagos de 3 años, para que vean ustedes más o menos cuál es su lógica y cómo está constituida la balanza de pagos. Dice balanza de pagos de Bolivia en formato del manual número 6 del FMI. Quiere decir que el FMI, Fondo Monetario, presenta la estructura de la balanza de pagos, las cuentas que van a formar este estado de flujos. Ahora vean ustedes esta exposición que quizá les va a sorprender. Está en millones de dólares, ¿no? Y aquí tengo 3 años, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020. La primera pregunta sería, ¿por qué tienes 2 veces 2018? ¿No? La primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué les pasa? Pero inmediatamente la respuesta está aquí abajo. Dice débito, crédito, débito, crédito. En otras palabras, debe haber. Ah, carajo. Entonces acá tenemos contabilidad. Sí, pues, tenemos contabilidad, ¿no? Quiere decir 2018 saldos al debe, saldos al haber, crédito. Ah, qué interesante se pone esto. ¿Y qué es lo que hay? Entonces acá dice 1, cuenta corriente. Pues acá ya hay un pequeño problema. Cuenta corriente, pues eso se usa en los bancos, te pones a la vista o en cuenta corriente. Dice, no. Les faltó palabras, les faltó códigos. En balanza de pagos, cuenta corriente quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir? Movimiento de bienes y servicios. Ah, ya. Y ahora acá, abajo de cuenta corriente, están las subcuentas. ¿Subcuentas? Sí. Aquí dice bienes y servicios. Y bienes y servicios, que es un agregado, tiene a su vez las dos cuentas componentes. Componente de bienes y componente de servicios. Es una cuenta. Es una cuenta. El nombre, no ha encontrado otro nombre que llamar bienes. Son los bienes tangibles. Máquinas, equipos, alimentos, vestidos, ropas, lo que sea. Son bienes tangibles. Y los servicios son los servicios que pueden acompañar los bienes. Servicios de transporte, servicios de seguros, o compras de servicios de técnicos de extranjeros. Si está debe haber, quiere decir, bienes al debe compras, bienes al haber ventas,
Por eso figura debe haber. ¿Entiende? Ya. Entonces, estoy presentando primero los componentes. Cuenta corriente. Tiene subcuentas, bienes y servicios. Ingreso primario. Más abajo hablaremos sobre eso. Ingreso secundario. Saldo neto de cuenta corriente. Sumas y restas. ¿Ya? Punto 2. Cuenta de capital. Transferencias al interior de cuenta corriente, la cuenta de capital y el saldo global. Esto es un componente. Cuenta corriente, el saldo neto de cuenta corriente, la cuenta capital y el saldo global. Esto. Luego tienen otro codificador. Endeudamiento. Esta es cuenta financiera. En cuenta financiera ustedes tienen inversión directa, capitales que llegan para crear empresas, inversión de cartera, otros inversión. Y aquí hay algo raro que más abajo voy a explicar. Aquí dice activos de reserva BCB, su cuenta de cuenta financiera. Activos de reserva, está medio camuflado ahí. Activos de reserva. Y ustedes pueden preguntarse cuáles son los activos de reserva. Pero el Banco Central dice, entonces ya hay una pista. Banco Central. Ah, ¿serán las reservas internacionales? Parece que sí. Ya. Ahí hay un saldo neto de cuenta financiera. Y luego lo que más sorprende es que en este estado aparece cuenta errores y omisiones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es como si ustedes hicieran contabilidad y cuando su balance no cuadra, le pusieran errores y omisiones. ¿Qué diría su profesor de contabilidad? ¿Qué pasaste, che? ¿Cómo vas a presentar pues, un balance indicando errores y omisiones? Eres mal cocinero. Cuando no pueden cuadrar, camuflan, ¿no? Ocultan. Cambian algún numerito, cocinan, ¿cómo se llama? Lo cocinan para que cuadre. Y aquí se pasan. En un cuadro publicado, balanza de pagos, errores y omisiones. ¿Qué será? Llamo su atención. Entonces, cuando voy a presentar acá cambios en el manual, ya pueden ubicarse ustedes que se trata. Yo cambio la presentación, el formato, debe haber. Y luego cambio en la estructura de cuentas que he presentado, los codificadores. Eso es, ya. Entonces los leeré una introducción. ¿Por qué dice manual de balance de pagos y formato del Fondo Monetario Internacional? Para que el lector, dice, para que el lector tenga una idea sobre la autoría intelectual de la balanza de pagos. Es decir, ¿quién hace el diseño?
y las actualizaciones periódicas se solicita consultar en Internet, en la página del Fondo Monetario Internacional, el manual de balanza de pagos. Si alguno de ustedes tuviese mayor curiosidad, entre a Google, FMI, manuales. Es una explicación en detalle. Pero de todas formas yo voy a presentarles algo. No, en anexo, bueno, se presenta el nuevo formato y una simulación de registros contables para su elaboración. Con fines académicos y de divulgación, se extrae del prólogo frases pertinentes al nuevo manual, implementado a partir de 2016 en Bolivia. Entonces, para que vean ustedes el origen de dónde viene, ¿no? Me atrevo yo a tomar, entre comillas, palabras del prólogo de la gerenta, el nombre es gerenta directora, es una mujer actualmente, Dominique Strauss, o a la fecha esta del 2016 era una mujer, ¿ya? Que dice lo siguiente: desde su fundación, el Fondo Monetario Internacional mantiene un vivo interés en la formulación y promulgación de pautas para la compilación de estadísticas coherentes, fidedignas y puntuales sobre balanza de pagos. Ya nos está diciendo, miren, nosotros hemos estado entregando pautas. Pauta significa lineamientos, ¿no? Para la compilación, para hacer la balanza de pagos. ¿Ya? Sobre esta labor descansan sus demás responsabilidades, entre ellas la de supervisar las políticas económicas de los países. Sé que están con sus ojos mirando el desempeño de comercio exterior de los países, ¿ya? Las políticas económicas de los países y proporcionarles asistencia financiera para que puedan superar dificultades a corto plazo de la balanza de pagos. Es decir, la balanza de pagos genera movimiento de dólares, o no genera ella, sino registra, o nos permite explicar el movimiento de dólares. Entonces puede haber un momento en que un país está en quiebra de balanza, no tiene dólares. ¿Ya? ¿Quién va a dar asistencia financiera? El FMI. Lo está diciendo acá la señora. Y para dar asistencia financiera, ¿ya? Estas pautas fueron evolucionando en función de las circunstancias y fueron incorporadas en las versiones sucesivas del Manual de Balanza de Pagos, desde su primera edición en 1948. Como ya les había indicado, se creó después de la Segunda Guerra Mundial el Fondo Monetario, ¿no? Un componente de las Naciones Unidas, componente financiero, para ayudar a los países con problemas de comercio exterior. Me complace presentar esta sexta edición, dice, del manual, que refleja las numerosas novedades destacadas que han ocurrido en la economía internacional desde la publicación de la quinta edición. La anterior era de 1993, en la que se introdujo por primera vez el importante tema de las estadísticas de la posición de inversión internacional. En aras de congruencia
entre los distintos sistemas de estadísticas macroeconómicas, esta edición del manual está más estrechamente armonizada con el sistema de cuentas nacionales, PIB, los derechos de PIB, etc. Y con los manuales del FMI sobre estadísticas de las finanzas públicas y estadísticas monetarias y financieras. La actualización del manual estuvo a cargo del Departamento de Estadísticas del FMI, que trabajó en estrecha consulta con el Comité del FMI sobre Estadística de Balanza de Pagos. La revisión del manual es fruto de la cooperación internacional. Seguramente han preguntado, ¿no?, que pensaban sobre diferentes cuentas. Desearía, y estoy subrayando, ¿no?, también recomendar el manual a los compiladores y usuarios. Compiladores son los que hacen la balanza y usuarios son los académicos, los estudiantes, todos aquellos que están interesados en comercio internacional, ¿no es cierto? Invito a los países miembros a adoptar las pautas de esta sexta edición como base, ¿ya?, para la compilación de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional y para la declaración de esta información al FMI. ¿Qué tal? Más claro agua, ¿no? O sea, entonces ellos elaboran la estructura, las cuentas, ¿ya? La situación debe haber, ¿no? Y piden que todos los países presenten este estado de acuerdo a esa estructura. Ahora uno dice, no, pero si los bolivianos estaban lejos del fondo. Entonces, estoy hablando de 2016, ¿no? Hasta los hemos votado del país. Al menos yo, hasta donde me recuerdo, los han sacado del propio banco. Tenían en el piso, en el penúltimo piso, tenían su oficina al fondo, para ver de cerca, ¿no?, sus técnicos, para ver de cerca cómo estaban llevando las estadísticas del Banco Central. Los han sacado y han tenido que ir a buscarse otra oficina en otro lugar, ¿no?, su oficina del fondo, ¿no? Entonces uno podría decir, presidente Bolívar, no, nada que ver con el fondo. No hemos salido porque somos accionistas. Tenemos nuestro capital ahí, como el resto del país del mundo. Y para que vean ustedes acá una cuestión, aplicación por el Banco Central del modelo nuevo de balanza de pago. En conferencia de prensa, el 21 de noviembre de 2016, el presidente del Banco Central y un representante del Departamento de Estadísticas del FMI declararon que en señal de aceptación de la invitación de la directora gerente del FMI, y pongo entre comillas, a partir del segundo trimestre de la gestión 2016, las estadísticas del sector externo se compilan, o sea, se las fabrican, siguiendo las recomendaciones del sexto manual de balanza de pagos. Ahí está. Y más precisión. Fuente, memoria del Banco Central, 2016, página 64. Clarísimo. Eso no es como para decir, no son nada que ver con el fondo. Mucho que ver, ¿no? Ahí está la declaración de que nuestras estadísticas sobre el comercio exterior se hacen de acuerdo a las pautas que da el Fondo Monetario, ¿no?, como lo hacen los otros países del mundo, ¿ya? Y así tenemos esta estructura
internacional, y este es el caso de nuestro país. Ya. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Quiero llegar yo a las operaciones contables, propiamente. ¿No? Pero vamos a ir acercándonos, ¿no? Fuentes de la información de la balanza de pagos. La balanza de pagos es una construcción de técnicos del Banco Central con información oficial de organismos relacionados con el comercio exterior, como la aduana o los bancos comerciales que hacen giros para importar bienes o reciben giros por el valor de exportaciones y transferencia de capitales. Entonces acá ya estamos poniendo en su lugar una pregunta que dice, ¿y quién hace la balanza de pago? Entonces estamos diciendo, son unos técnicos del Banco Central, también tiene líneas, técnicos en esta área, ¿no? Que construyen en base a los datos que pueden recopilar, ¿ya? De la aduana, qué cosa estamos importando, ¿no? De las exportaciones, qué bienes estamos exportando, en los bancos extranjeros, qué acreditivos han abierto para importaciones, qué transferencias han abierto por las exportaciones de soya, de lo que sean, reciben dólares. Entonces, a partir de esa información, unos técnicos que están lejos de las operaciones, no están haciendo las operaciones, ¿no? Capturan la información y ahí están preparan la balanza de pagos. La existencia de muchas operaciones de contrabando en comercio internacional, como es de importación, vehículos, ropa usada, electrodoméstica. No es que nos estamos inventando. Todas las semanas hay alguna información, un cambio Volvo, decomisado con celulares, tablets, electrodomésticos, información de que han sido decomisados vehículos que estaban ingresando sin pago de ningún impuesto, etc. Ese conocimiento que hay poblaciones próximas a la frontera de Chile, donde hay, en los garajes hay autos chutos, ¿no? Que van a ser trasladados al resto del país, eso no es verdad. O sea que existe. Y esos bienes han sido importados sin dejar huella. No hay un acreditivo abierto, no hay unas redes en dólares, no. Y han tenido que salir dólares porque nadie te regala bienes. No es cuestión de llegar aquí y decir, a ver, que hemos venido a recoger los bienes que nos quieren regalar. No, no hay. Ahí hay que pagar en dólares. Pero, ¿de dónde han salido esos dólares? No hay un registro en los bancos. Y lo peor, el otro es un lado de la medalla. El otro lado de la medalla, de la que no hay información tampoco, es la exportación de cocaína, de droga. Sabemos, ¿no? Que se exporta droga. Igualmente, cada semana, cada 15 días, laboratorio destruido.
se encuentra en efectivo $200,000, algo así, cifras fantásticas, ¿no? El otro día nos hemos enterado de un señor que hasta le han lo han secuestrado para que pague $200,000 por su devolución, o por su entrega, o por la liberación, ¿no? Oye, ¿por qué para pedirle $200,000 y secuestrarlo? Psst, estamos hablando de qué capital se está moviendo en dólares. Entonces llegan los dólares y los tienen que blanquear, ¿no? Es decir, no los llevan a los bancos, porque en los bancos hay un papelito de origen de la plata. Y hacen declarar. Entonces, si uno pone $100,000 venta de cocaína, a ratos a uno lo van a agarrar del cuello, ¿no? Entonces, no puede vender, no debe vender. De poder puede, lo está haciendo, ¿no? Pero no debe, estar prohibido en este país, producir drogas, bla, bla. ¿Ah? Entonces hay un movimiento de dólares por la recepción, etc. Sobre eso no hay explicación. Estos técnicos, ¿qué pueden hacer? Entonces, lo que ocurre es lo que siguiente, ¿no? Que, como hablamos de balanza, la balanza debe haber, está a los dos lados, acabo de presentar, debe haber, tiene que cuadrar. Y tiene que cuadrar además todas las operaciones al debe o al haber. Tienen que explicar por qué cambian las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo. ¿Ya? El contador del Banco Central tiene información contable correctamente respaldada de compra de dólares, venta de dólares. En sus tres cuentas, ¿no? Caja moneda extranjera, reservas, banqueros exterior, la cuenta de oro. Ya, oro es considerado reserva internacional. Entonces el banquero, el contador del Banco Central tiene un saldo al finalizar el año que lo compara con el saldo del año anterior. Si todo ha estado bien en el país, el saldo se incrementa. Si las exportaciones son mayores a importaciones. Si las importaciones han sido mayores a exportaciones, el saldo baja. Entonces el contador del Banco Central dice, este año mi saldo se incrementó en $700 millones. Caso positivo, se ha incrementado. Entonces, la balanza de pagos tiene que explicar por qué. Está ubicando por qué. ¿Qué hemos exportado? ¿Qué hemos importado? ¿Qué capitales han llegado? ¿Qué capitales han salido? Tiene que cuadrar y llegar a los 700, pero no puede. No puede. Entonces, les falta o les sobra. A esa diferencia se denomina error u omisión. ¿No? Repito, el contador del Banco Central puede decir, el año pasado tenía $6,000 millones. Este año, al finalizar el 30 de diciembre, tengo, ¿no? O sea, tengo $4,000 millones. Hemos perdido $2,000 millones. Hasta ahí llega el contador. El contador no sabe por qué. El contador recibe dólares, emite billete. Bolivianos. O al contrario, y entran bolivianos, emite dólares. Entrega dólares. Entonces, de todo el año hace
debe haber. Y dice, al finalizar el año, he perdido 2.000 millones de dólares. No le van a preguntar al contador, ¿por qué, che? No sé. Los registros, los papeles, el movimiento, pero no sé. Entonces, que vengan los de balanza de pagos a explicar. Ellos son los que tienen que explicar. Ellos tendrán que decir, hemos exportado tales bienes, tal. Se ha importado tales bienes, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia que no la podemos explicar. Y se llama errores y omisiones. ¿No? Entonces, con esa cuenta es que equilibran. ¿Ya? O sea, que hay dos cosas que yo tengo que demostrar contablemente. No será en esta clase, será en la próxima. Entonces, la contabilidad es conciliar con lo que dice el contador del Banco Central y utilizar la cuenta de errores y omisiones para justamente ser la conciliación, ¿no? Fundamentos contables del modelo de la balanza de pagos. Hace rato, al comenzar la clase, les dije, mire, la balanza de pagos tiene estas cuentas. Cuenta corriente, cuenta financiera y errores y omisiones, ¿no? Y que están plenamente justificados. Ahora ya no es cuestión de decir, son los sinvergüenzas. Presentan errores y omisiones en un registro de carácter nacional. No es así. Sí, es por el carácter de las operaciones que hay. Son operaciones que no dejan huella, ¿no? Entonces, en cuenta corriente están bienes, servicios, transferencias de capital y la cuenta financiera, ¿ya? Ahora veamos cada agregado de cuentas para tener una idea de la nomenclatura, ¿no? Cuenta corriente. Registra flujos de bienes y servicios que ingresan y salen del país. ¿Ya? Subcuentas, bienes y servicios. La transferencia de capital, además de cuenta corriente, flujos monetarios de transnacionales a filiales de país. Subcuentas, ingreso primario, ingreso financiero. Entonces, lo primero que estoy haciendo es presentarles la estructura, o sea, la composición. Cuenta corriente presenta subcuentas de bienes y servicios y de ingresos primarios, ¿no? Y transferencias, presentando así. ¿Ok? Lo primero, después vamos a ir precisando. Luego, la cuenta financiera registra flujos de títulos de deuda contra divisas que entran y salen del país. Subcuentas, inversión directa, creación de empresas por extranjeros, ¿no? Con frecuencia hablamos de la inversión extranjera. Y ahora estamos indicando que hay, ¿no? Unos técnicos que se dedican justamente a registrar, a seguir la huella de las empresas creadas por extranjeros en Bolivia, ¿ya? En un año. Todo esto es de un año. Inversión directa, creación de empresas. Inversión de cartera, colocación de títulos, depósitos a plazo fijo, ¿no? Que pueden hacer los nacionales en el extranjero. ¿Ya?
o también quizá extranjeros venir y comprar algún título en Bolivia. Se incluye, y ahora pongo con mayúsculas, además, la información oficial del contador del Banco Central sobre el incremento o disminución de los activos de reserva del Banco Central. Y para que quede claro, entre paréntesis, caja moneda extranjera, bancos exterior y lingotes de oro. Flujos de incremento o disminución de reservas internacionales que se pretende explicar. Es uno de los objetivos de la balanza de pagos, explicar las causas del incremento o disminución. Es decir, que en la balanza de pagos uno encuentra, aquí medio camuflada, está, activos de reserva del Banco Central. Si está al haber, el flujo dice 1230. ¿Qué quiere decir? Si está al haber, que ha perdido el contador del Banco Central. 1.230 millones de dólares. Esa pérdida es la que tenemos que explicar. La balanza tiene que explicar por qué ha habido esta pérdida. Eso el 2018. El 2019 la pérdida. 2.839. Solo el año. ¿Ya? Hay una pérdida de 2.839 millones de dólares. El 2020, 1.752. O sea que en estas cuentas, activos de reserva del Banco Central, se encuentra el objetivo de la balanza. Esta balanza tiene que explicarse ese saldo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ha habido una pérdida? ¿Por qué ha habido una pérdida en reservas internacionales de 1.230, de 2.839 y de 1.752? Eso es lo que se tiene que explicar. Y voy a colocar esto. Si pudiese. Sé pintar, por lo menos lo he puesto en negrilla. Eso tiene que explicarse. Está al haber, que es que se ha perdido. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Eso tenemos que explicar, ¿no? Yo estoy acá. Dice, se incluye además la información oficial del contador. Y dice, es uno de los objetivos de la balanza de pagos. Explicar las causas del incremento o disminución. ¿Ya? La cuenta de errores y omisiones, como decía, al existir en comercio internacional, operaciones de contrabando, de entrada, electrodomésticos, vehículos, salida, droga, sin información que afecta al movimiento de reservas del Banco Central, compra-venta de dólares, que no cuadra con los saldos de balanza de pagos, ¿no? Se equilibra con el flujo de errores y omisiones.
¿ya? Entonces, que afecta al movimiento que no cuadra con los saldos de ganancia de pago, se equilibra con la cuenta de flujos, ¿no? Errores y omisiones. Ahora acá vamos profundizando un poquito, ¿no? Son las cuentas, ¿ya? Su estructura, cuenta corriente, cuenta financiera, errores. Ahora decimos claves contables para registro y partida doble. Las cuentas con registro al haber. Se presenta ingreso de dólares al sistema nacional. Se equilibra con débito en la cuenta reservas internacionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, deseo ser más preciso. Aquí está un año, 2018, por ejemplo. En las cuentas de registro hay bienes y servicios. Los bienes son los bienes tangibles, ¿no? Máquinas, equipos, electrodomésticos, etc. Servicios son servicios de transporte, de seguros, servicios de consultores extranjeros, servicios técnicos. Si está al crédito, está al haber. 8.894 millones al haber. ¿Qué quiere decir al haber? ¿Y por qué me llaman a asociar con registros contables? Bueno, el fundamento es contable. Si está al haber, quiere decir que estamos vendiendo. Y las ventas van al haber. Eso sabemos desde contabilidad básica. Los profesores de contabilidad básica, una y otra vez nos han repetido. Se vende bienes al haber. Pero no pueden dejar chuto. Tienen que decir que si han vendido bienes y está al haber, ¿qué está al debe? Caja ventas. Pero aquí no es caja. Aquí lo que hay es reservas internacionales. Entonces, cuando registran al haber 8.894 ingresos de dólares. Los contadores nos han enseñado que se cuadra con ingresos de dólares. En el 2019, al haber 8.779 ingresos de dólares. El 2020 nos fue mal. Solo 6.936 millones de dólares. A ver, ingreso de dólares de cada año. Ahí está servicios. Igual. Al haber 1.459. Al haber 1.492. Al haber 606 millones de dólares. Al haber. Entonces, cuando hablo de registro contable, de construcción, ¿no? Entonces significa que tengo que cargar en la cuenta reservas internacionales. Las cuentas con registro al haber se presentan ingresos de dólares, se equilibran con débito en la cuenta reservas internacionales
al hacer la construcción del flujo, Entonces, ahí está el criterio contable. Tenemos que sacar el criterio contable. Si está a la venta, quiere decir que estás vendiendo. Y eso significa que están entrando dólares. Es el criterio contable. Están entrando dólares porque estás vendiendo al extranjero. Las cuentas con registro al debe corresponden a compras de bienes extranjeros del sistema nacional que se financia con salida de dólares. En consecuencia, se abona a cuentas de reservas internacionales los flujos. Para cuadrar ¿ya? Si yo veo en la balanza de pagos esta información que dice bienes 9.355, está el debe. Digo, si está el debe, es equivalente a compras. Quiere decir que el año 2018 se han comprado del extranjero 9.355 millones de dólares. El 2019, 9.000.068. El 2020, 6.486 compras. Y en contabilidad básica, ¿cuál es el criterio? Compras acá. Aquí, ¿cuál es el criterio? Compras a reservas internacionales. ¿Se ubican? Se ubican. Igualmente aquí tenemos la información de servicios comprados. 3.089 millones de dólares, 2.908 millones de dólares, 1.783 millones de dólares. Entonces hay una explicación de las compras de servicios del extranjero. ¿Ya? Luego seguimos acá con nuestra explicación detallada que se está realizando. Y aquí tenemos las cuentas con registro al debe, corresponden a compras de bienes extranjeros del sistema nacional que se financia con salida en dólares. En consecuencia, se abona a la cuenta reservas internacionales los flujos para cuadrar. Flujos de cuenta corriente. Estoy repitiendo. Se tiene débitos y abonos. Y aquí vuelvo a ser más explícito. Digo, débitos en cuenta corriente por compra de bienes al exterior. Pero también está por los egresos primarios, intereses de la deuda externa, utilidades de factores del exterior. Cuando está debe, estamos pagando intereses de la deuda externa. O sea, que si yo miro esta tabla y digo, a ver, ingreso primario, 1.157. Acá está registrado entonces
el pago de intereses de la deuda externa. ¿Sí? ¿Eh? Acá, al otro año, 944. Acá, 618. Está leve, que es que estoy pagando intereses de la deuda externa, ingreso primario. Puede ser utilidades, o también puede también estar transfiriendo utilidades. Entonces, los técnicos del Banco Central tendrán pues su libro, su mayor, como su hoja de Cardex, ¿no? Se los llama y se les dice, ven vos, explicar cómo está armado ese ingreso primario. ¿Cuántos intereses pagados? ¿Cuánto es utilidades transferidas al exterior si es que hay? Ingresos primarios, a ver, revisar los mayores, dinos qué créditos, de qué créditos internacionales estamos pagando. Dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, los de balance de pagos, si espero un ratito, tengo el mayor, un crédito del BI, de la CAF, no sé qué, ahí estamos pagando intereses, ¿ya? Pues por eso dice acá, ingresos primarios, intereses, deuda externa, utilidades, factores del exterior. Y los egresos secundarios, estos que están al debe, secundarios, transferencias al exterior, pueden ser giros para sus hijos, que tienen algunos en el exterior. Entonces compran dólares para mandarles, para que puedan sobrevivir, a lo mejor están estudiando y necesitan que los apoyen desde Bolivia. Transferencias del exterior, ¿no? Los gastos del sistema nacional se realizan abonando a las cuentas de reservas internacionales. Entonces, estoy mostrando lo que está en la balanza, está al debe, que es decir, que están saliendo dólares. Pero no estoy presentando aquí la cuenta de dólares. Solo estoy presentando su contrapartida. ¿Ya? Ahora, cuando hay abonos en cuenta corriente, significa créditos, débito, crédito. Los abonos representan la venta de bienes y servicios por el sistema nacional. Entonces, abonos en cuenta corriente por venta de bienes y servicios extranjeros. Qué bien, acá hay una explicación. Veo mi balanza y digo, a ver cómo va esa venta de bienes. Aquí está. A ver, 8.894. Por exportación de bienes, 8.894 y servicios, 1.459. Total, 10.653. Al año siguiente, las cosas ya no fueron tan bien. Bajaron a 8.779 las ventas. Y los servicios, 1.492. Y al año siguiente, peor. 6.936, 6.616. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la explicación. Aquí está, debe haber las cuentas. Pero no está explícito aquí. No está explícito. Los dólares. Los momentos de dólares. Pero contadores, que son, dicen, sí. Si escribes ahí a la ver, quiere decir que han entrado dólares. Si escribes ahí al debe, quiere decir que han salido dólares.
¿no? Estás empezando a buscar explicar por qué el contador del Banco Central ha incrementado o ha disminuido sus dólares. ¿No? Ya estás empezando. Estás armando la información para explicarlo. Ya. Seguimos con esa descripción así en detalle y entramos un poco más abajo en las claves contables. Estoy acá. Abonos en cuenta corriente, estoy ahí precisamente, ¿no? Abonos en cuenta corriente por venta de bienes, servicios. También acá está el ingreso primario. Intereses recibidos del exterior. Uno dice, ahora sí. ¿Acaso Bolivia presta, el Banco Central de Bolivia ha prestado al exterior? Sí, y ayer les decía que había que relacionar esto con el encaje legal. Que en el encaje legal está una cuenta que corresponde a encaje legal en títulos remuneradores. Es decir, el encaje legal en moneda extranjera constituido por los bancos nacionales, no está en Bolivia. Llevan un depósito a plazo fijo a un banco del extranjero, Citibank, Morgan Bank, como un depósito, como cualquier persona hace. En este caso lo hace el Banco Mercantil, por ejemplo. Y dice, voy a depositar 100 millones de dólares, ¿no? En un banco, Citibank. Un depósito a plazo fijo, tasa de interés 2%. Ya no hay problema. Temen el papel. Encaje legal. ¿Sí? Pero los intereses no son del Banco Central. Los intereses son de ese banco mercantil. Entonces llegan los intereses, están echando dólares. Pues. Ya, por eso está ahí a ver, ¿no? Intereses ya, medio camuflado también, porque usan la cuenta ingresos primarios, ¿no? O sea, acá está. A ver, 185 millones de dólares, 149, 101, pero es algo. Eso no le entra al Banco Central, sino entra al Banco Mercantil, ¿ya? Y el Banco Mercantil ya es un proceso de movimiento de dólares, los entregará los dólares al Banco Central para recibir billetes, ¿no? Emisión. Si el Banco Central puede decir, sí, es recibir dólares evidentemente, de los bancos, ¿no? Y si uno quiere hurgar más, tendrá que preguntar a los bancos, oye, ¿de dónde sacaste los dólares? Ah, tenemos depósitos en tal banco, tal banco. Ah, ya, perfecto. Seguimiento, ¿no? Nosotros solamente tenemos pistas, ¿ya? Pistas de cuentas que han afectado al ingreso y salida de dólares. Nada más, pistas, ¿no? Entonces seguimos acá, y acá hay una cuenta que es muy interesante, y cuando estoy hablando de los abonos, ¿no? Ingreso primario, intereses recibidos, ingresos secundarios, remesas que vienen del exterior. Han debido escuchar alguna vez, o algunos de ustedes a lo mejor son beneficiarios, de un pariente que tienen en España, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Argentina. Han mandado dólares, ¿ya? ¿De qué vive esa familia si no trabaja? Ah, es que tienen al padre en España o la madre en España
ella les manda dólares. Y uno dice, bueno, ¿y quién llevará la contabilidad de eso? Bueno, cada cual hace su contabilidad, ¿no? Pero ¿dónde queda una huella? La huella queda en un banco, que no mandan al Banco Central, ¿no? Queda en un banco. Y del Banco Central pasa al banco, a un banco comercial. Y del banco comercial pasa al Banco Central, ¿no? Y en el Banco Central se registran el ingreso de dólares. Ahora veamos cuánto es. Y realmente uno dice, qué belleza. Por remesas, ingreso secundario, ingresan a Bolivia 1.542 millones de dólares en 2018. Y ustedes pueden preguntarse, ¿de dónde sale 1.542? Son las remesas de los bolivianos que están en el extranjero. 1.500 en un año. Al año siguiente, 1.464. Al otro año, 1.271. Ya comenzó la crisis, ¿no? 2020. 2021 ha sido desastroso, por eso tampoco ni lo pongo en estadísticas. 2022 empezó a recuperarse, ¿no? No, 2021 empezó a recuperarse, 2020 ha sido desastroso. Y ahí se está mirando, se está viendo cómo ha afectado a las remesas. Bolivianos que seguramente han perdido un trabajo extranjero. No les han podido mandar a sus parientes dólares. Entonces ahí tenemos 1.271 millones de dólares. Estoy hablando de 1.271 millones de dólares. Muy importante esta cuenta. En la balanza de pagos. Muy importante. Casi, miren, los bienes es 8.000 millones de exportación y las remesas 1.500. O sea, casi más del 10%. Representa el 20% casi. 20%. Un valor equivalente. En nuestro país, estas remesas todavía no son súper importantes. En nuestro país viven de eso los centroamericanos, ¿no? Tienen a su gente en Estados Unidos, los mexicanos. Son miles de millones de dólares en remesas que se van de Estados Unidos a esos países. Ya, por la gente que migra, ¿no? Entonces, esta variable en nuestro país todavía no es, bueno, tiene alguna significación por su importancia, 1.000 millones de dólares. Entonces, estamos viendo esa importancia de los ingresos secundarios que se llaman, ¿ya? Sigo acá. Los abonos representan la venta de bienes, ¿no? Ingresos secundarios. Los ingresos de dólares por ventas al exterior se realizan debitando en las cuentas reservas internacionales con banqueros exterior. Y ahora entro al otro grupo de cuentas que se llama transferencia de capital. Ahí está. No es muy significativa. Ya, como dice acá, las transferencias son pequeñas.
dice acá, las transferencias de capital que forma cuenta corriente se debita por compras de activo fijo en empresas del extranjero y se abonan por compras de activo para empresas de extranjeros en el país. O sea, esto tiene más que ver con la inversión fija, ¿no? Se debita por compras de activo fijo en empresas del extranjero. O sea, si hay algún boliviano que compra, que aporta capital para comprar en el extranjero elementos de activo fijo, tenemos eso, una transferencia de capital. Si los extranjeros que operan en Bolivia, la Total, que es de los franceses, ¿no? O Petrobras, que es de los brasileños, que compra algún activo en Bolivia, ¿no? Entonces, transferencia de capital, ¿sí? De esas empresas que ya están en Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos ya a la Total y a Petrobras trabajando en el oriente. Eso es. Ahora, acá, esta aplicación de la contabilidad a balanza de pagos, la voy a ver en la próxima clase, ¿ya? A modo de repaso, ahora he visto la teoría, porque aquí tengo ya en la reconstrucción de la balanza, en este sector derecho, el movimiento de las reservas internacionales, ¿no? Aquí dice, debe haber, es lo que está en la balanza, y acá está la explicación contable, ¿ya? Pues como para eso requerimos un poco más de, además, de tranquilidad y enlazar con las otras cuentas. Vamos a ver eso en la próxima clase, ¿ya? Y ahí creo que voy a terminar en la próxima clase la balanza de pagos. Eso es. Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta, puedo responder. Si hay algo que les llama la atención, puedo responder. Hasta acá he llegado. Y desde acá voy a presentar en la próxima clase. Hasta ahí voy a publicar entonces en clase. ¿Tienen alguna pregunta, duda, observación, aclaración, manifestación de expectativas, deseo de conocer algo? Todo claro, licenciado. Ah, qué bien, sí, qué alegría me da saber que todo está claro. Gracias por comentar, por lo menos, ya, ¿dónde está ahora? Creo que por el entusiasmo me he salido. Ah, ya, aquí estoy. Ya. Ahora, ¿qué hay que colocar? Dejar de compartir. Ok. Aquí hay que poner. Ya. Entonces, muy bien, nos vamos a ver en la próxima clase, la próxima semana. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.